quisiera conocer cuál es tu postura política para los jóvenes que no lo saben. Bueno, mi posición política es la de liberal, liberal clásico, y lo que me llevó a esa posición, que no fue de un momento a otro, pero que sí me llevó a pensar las cosas y a estudiar, y con eso llegué a ciertas lecturas, fue que cuando yo era muy joven, acá había una dictadura militar que imponía sus criterios sobre lo que la gente debía pensar, ¿no? Confiscó los medios de comunicación, ¿no? Encima creó una crisis económica, estatizó empresas que eran muy, muy rentables, muy buenas y las llevó al fracaso. Y entonces, a partir de ahí, comencé a preguntarme por qué funciona esto o por qué no funciona aquello, ¿no? Y eso me llevó a hacer muchas preguntas sobre economía, muchas preguntas sobre historia. Tuve la gran suerte de ser amigo por algunos años de don Jorge Basadre y lo visitaba en su casa los sábados, me acuerdo, en la mañana. Me arrepiento de no haber ido más sábados que él pedía reunirnos, pero a veces yo no podía y me arrepiento en el alma. Yo no sabía que él estaba enfermo, pero fue así, ¿no? Y bueno, eso me permitía a mí, con él hablábamos de todo, ¿no? De historia incaica, preincaica, de fútbol, de economía, de estructuralismo, de lingüística, literatura. Era un intelectual maravilloso y generosísimo, ¿no? Para hablar con un chico de, no sé, pues 17, 18 años, ¿no? Todo eso me llevó poco a poco descubrir a ciertos autores. Me acuerdo que leí un libro que se llamaba Mañana el capitalismo. Mañana el capitalismo, Sí, escrito por Henri Lepage, un francés, un periodista francés. Esto en los años, como te digo, fines de los 70, y ahí él decía que en las academias, en las universidades, en las facultades de economía, sobre todo de Estados Unidos, se estaba produciendo una gran revolución de gente que estaba aportando estudios que rompían un poco los moldes y los esquemas. Y ahí fue que me enteré que había la Escuela de Elección Pública, que había el monetarismo, que había la Escuela de los Derechos de Propiedad, que había la Escuela de Law and Economics, ¿no? Y que había la Escuela de los Austriacos. Y esa primera lectura me abrió así la mente y comencé a buscar los libros que citaban Lepage. Y Lepage al principio del libro también decía, si usted alguna vez pasa por Nueva York y quiere saber más de esto, vaya a la librería Laissez-Faire, que queda en la calle Mercer Street 205. Entonces, un día, un año después, o no sé qué, me tocó un viaje en el que yo regresaba vía Nueva York y dije, me quedo un día en Nueva York para buscar esto. Y me fui a a la la dirección. librería, sí, me fui y me compré un montón de libros de Mises, de Hayek y de varios otros autores y los traje y los empecé a leer, incluso empecé a traducir para entender mejor. Y esa fue mi primera formación, ¿no? Y bueno, ya que me comentas justamente en la etapa de la dictadura militar es donde nace este acercamiento hacia las ideas de la libertad, ¿qué nos puedes comentar a los jóvenes como nosotros que muchas veces no hemos vivido esa etapa, pero siempre tenemos como especies de fantasmas, medias verdades Sí. respecto a la figura de Velasco y de sus acciones políticas? ¿Cómo realmente se vivía esa época y qué condiciones tenía, qué características tenía? Era una época muy oscura, en el sentido de que todo se vendía abajo y todo se hacía con el pretexto de lo popular, ¿no? Había, por ejemplo, una entidad que se llamaba Sinamos, y el Sinamos no era sino un sistema de estatizó muchas empresas privadas, se hizo la famosa reforma agraria, que fue un robo a la gente que tenía tierras y que se les pagó en bonos, que eran unos papeles que nunca nadie pudo cobrar nada, con el pretexto de que los terratenientes eran malvados, explotadores y tal. En vez de arreglar eso con procesos judiciales, en vez de arreglar eso con instituciones firmes, simplemente recurrieron al robo, ¿no? Y eso fue la esencia de la reforma agraria que tanto hablan, ¿no? Tanto se jactan muchos como un fenómeno exitoso, ¿no? Sí, no fue exitoso porque ahí están las cifras de la producción. La producción se vino abajo, éramos portadores de azúcar, por ejemplo, y se vino abajo, ¿no? Había muchas iniciativas de centros de experimentación agraria, donde experimentaban con semillas para mejorar las semillas, ¿no? Y todo eso lo destruyeron porque se consumieron las semillas para sembrar. Se entregó esas tierras a cooperativas y así. Y lo primero que hacían era comprarse camionetas y cosas en vez de invertir en la tierra.
¿no? Y por eso se descapitalizó el agro. Como liberales, hace poco tuvimos la gran noticia de que una ex cabecilla terrorista, Víctor Porday Campos, había publicado su libro. Y no solo eso, sino que se iba a presentar en la Feria del Libro. Como liberal, todos nos generamos la interrogante, creo que importantísima y existencial, ¿no? De cómo deberíamos reaccionar, hasta qué punto somos tolerantes o liberales con las ideas opuestas, que muchas veces se materializan en acciones violentas, ¿no? Ujú. Bueno, mira, te lo voy a contestar con una historia. Abimael Guzmán, cuando estaba ya preso, publicó un libro y yo defendí la publicación de ese libro. Yo creo que las opiniones no son equivalentes a dinamitas. Palabra puede convencer o no convencer, pero eso dependerá de quien reciba esa palabra y quien se deje convencer. Pero no podemos proscribir ideas, si no tendríamos que proscribir pues, a Marx o proscribir a Sorel, ¿no? Y a los que hablaban de la violencia y la conquista del poder por las armas y eso. Y en realidad eso es parte de la literatura y uno lee, compara y saca sus conclusiones, ¿no? Así que a mí me parece clarísimo desde el punto de vista liberal que uno tiene que respetar la libertad de opinión. Es diferente cuando tú publicas una indicación o una instrucción para cometer un acto terrorista. Claro. Eso es diferente, eso no es libertad de O expresión. instigar para hacer un delito, ¿no? Claro, eso es instigación del crimen, ¿no? Es un delito, pero con respecto a las publicaciones, Y podría decirse que hasta cierto punto la censura podría ser contraproducente. claro, porque Eso. claro, lo hace más interesante, más apetecible. Los jóvenes, además, uy, ¿qué habrá? ¿Por qué lo han prohibido? Que no sé qué, y lo buscarán por otro lado, ¿no? Eso creo que es realmente contrario a los principios de la libertad de expresión, ¿no? Sí, algo que en esta parte del mundo se hizo en cierta medida con los libertarios, ¿no? Claro, también nos aplicaron la conspiración del silencio, ¿no? ¿Qué opinas de aquellos liberales que toman como figura, por ejemplo, a Philip Butters o Carlos Spa o esta serie de candidatos, ¿no? Como Rafael López Aliaga? Bueno, yo creo en la libertad de elegir, ¿no? O sea, que cada uno elija su candidato está bien. Pero claro, desde el punto de, o sea, ni Philip Butters ni López Aliaga es liberal, pues, ¿no? Como te digo, con el caso de Carlos Spa, si me pones los candidatos que hay, yo elegiría a él. Si me pones los candidatos que hay, ¿no es cierto? Ahora, como te digo, pendiente está de conversar con él para saber qué piensa ahora y si es que mantiene los principios que supongo que mantendrá. Y además hay otra cosa, que hay que saber con qué equipos van los candidatos, Eso también. con qué equipos y con qué programa, cuál es su idea de cómo resolver los problemas. O sea, yo no voy a votar por nadie de quien no sepa cómo pretende enfrentar, por ejemplo, el tema de la criminalidad. Entonces tengo que saber primero qué propone. Ah, esto está bien o esto está mal. Entonces voto o no voto, ¿no? Como dices tú, al margen del nombre, ¿no? O sea, el programa, El programa. el programa y el equipo, porque el equipo es el que va a llevar a cabo el programa.